Esta novela se basa en mi obra original de traducción y adaptación del español. El guión, los comentarios y el contenido editorial son completamente creados por mí mismo. Soy un alfa de nivel S. Hace años me infiltré junto a Erwin, también un alfa de nivel S. Jugué con sus sentimientos, lo dejé al borde de la muerte, y después desaparecí sin mirar atrás. Cuando nos reencontramos, Erwin ya era el comandante supremo del imperio. Mi periodo de sensibilidad llegó antes de lo previsto, y él cruzó directamente la puerta de mi habitación. Fruncí el ceño y le dije, «Sal». Un instante después, liberó una oleada intensa de su feromona y echó el cerrojo detrás de él. «Llegas tarde», respondió. En la habitación del hotel, el aroma dulce del pomelo empezaba a impregnar todo el aire. Mi periodo de sensibilidad había estallado sin aviso. Mientras inyectaba un inhibidor especial, escuché de pronto el pitido de una tarjeta abriendo la puerta. La puerta se abrió. Giré la cabeza. Era Erwin. Habían pasado años. Sus facciones parecían más marcadas, pero seguía siendo terriblemente atractivo, cejas profundas, nariz recta, rasgos definidos y afilados. Me miró un segundo y sonrió, apenas curvando los labios. Branco, ¿cuánto tiempo? El calor de la sensibilidad subía en oleadas. Mi respiración se volvió inestable. Fruncí el ceño. Sal. De inmediato, el aroma limpio a tequila se expandió en el aire. La feromona de Erwin. Cerró la puerta apoyando la mano detrás de sí, el bloqueo automático sonó. El frasco vacío del inhibidor se me resbaló y cayó al suelo, haciéndose añicos. Me incorporé, flexioné las muñecas. ¿Quieres pelear? Los libros quedaron esparcidos por el suelo. La mesa y las sillas cayeron de lado. Al final, terminé inmovilizado entre todo aquel desastre. Atrapé un fragmento de vidrio y lo lancé hacia atrás, pero antes de completar el movimiento, mis muñecas fueron sujetadas con un cinturón. El cristal cayó de mis dedos y se rompió todavía más. La presión del cinturón aumentó, obligándome a inclinarme hacia atrás. La voz grave de Erwin rozó mi oído. Cuando decidiste volver al planeta principal, ya sabías que este momento llegaría, ¿verdad? Aire entró por mis pulmones de golpe mientras alzaba la cabeza. Luego me eché a reír. Si regresé al planeta principal, fue gracias a tu querido amante. Mi identidad pública era la de un mecánico de mechas. Hace un tiempo, el hijo del conde, un omega llamado Corán, también conocido como el amante rumoreado de Erwin, me acusó de haber manipulado una de las mechas que yo mismo había reparado. Me llevaron de vuelta al planeta principal para investigar. Erwin acarició la zona de mis glándulas, inclinándose hacia mi oído. ¿Y qué? Después de dejarme medio muerto entonces, ¿ni siquiera podía buscar a otra persona durante estos años? Las glándulas son la parte más sensible de un alfa. No podía soportar aquel roce, fruncí el ceño, intentando zafarme. ¿Tú? Pero Erwin se inclinó más cerca y presionó suavemente con los dientes mi glándula marcada por él desde nuestra juventud. Su feromona se abrió paso dentro de mí, profunda, dominante, caliente, como un golpe directo al centro del pecho. Los alfas no pueden ser marcados. Pero Erwin siempre había tenido una extraña obsesión con morder mis glándulas. Antes y ahora. La corriente de feromona me sacudió, dejándome momentáneamente aturdido. Entre alfas, las feromonas deberían chocar, competir, repelerse. Sin embargo, en algún punto del pasado, las nuestras dejaron de enfrentarse y empezaron a entrelazarse. El aire se volvió denso, intoxicante, impregnado de una dulzura peligrosa. La voz de Erwin volvió a mi oído. ¿Te arrepientes de no haberme matado entonces? Bajé la mirada y sonreí. Un poco, sí. En un segundo me dio la vuelta, obligándome a mirar sus ojos de frente. Sus ojos ámbar estaban teñidos de un brillo profundo, casi febril. Apretó mi cuello suavemente y murmuró, «Qué lástima que no lo hicieras en su momento. Así que ahora, solo puedo ser yo quien te acorrale». Me desvanecí poco a poco. La conciencia descendió como si me hundiera en un lago oscuro. A través del sopor, sentí un leve dolor en la punta de los dedos, luego algo frío presionó mi piel, y después, nada. Me hundí aún más en el sueño. En un sentido estricto, Erwin fue mi quinto objetivo asignado. La organización me eligió por dos razones. Una, mi edad era adecuada para infiltrar la academia donde él estudiaba. La otra, era nuestra enemistad. Mis padres murieron defendiendo Filot, y quien dio la orden de atacar aquel planeta fue Mauro, el padre de Erwin, entonces comandante supremo del imperio. Así que la organización creía que yo jamás fallaría, que jamás tendría compasión. Una vez aceptada la misión, crearon una identidad para mí y me trasladaron a la Academia Arlans, donde él estudiaba.
Nuestro primer encuentro fue una trampa cuidadosamente preparada. Saboteé su mecha en secreto. Y luego me ofrecí a repararla personalmente. Todo fluyó con una facilidad inquietante. Me gané su confianza. Hasta que un día, lo que había entre nosotros cambió. Erwin dijo que quería conquistarme. Fue al mediodía. El sol caía sobre su figura, y sus ojos ámbar brillaban como si fuesen oro líquido. Me pareció absurdo. Un alfa persiguiendo a otro alfa. Ridículo. Pero por la misión, acepté estar con él. En aquel entonces, las uniones entre alfas ni siquiera eran legales. Una pareja normal ya enfrentaba montañas de obstáculos. Y mucho más nosotros dos, cargando con tanto odio entre nuestras familias. Aún así, él nunca dudaba. Estaba convencido de que estaríamos juntos siempre. Tal vez fue esa seguridad desconcertante lo que me mantuvo a su lado más de lo debido. Pensé, bueno, jugaré un poco más con él. Sin darme cuenta, el límite del tiempo de la misión llegó. Y en el último momento, lo empujé al abismo contaminado. Debería haber muerto. Pero salió de allí con vida. Erwin siempre tuvo una vida demasiado dura. Desperté al día siguiente, ya entrada la mañana. Cuando abrí los ojos, aún seguía medio atrapado en el sueño. La mirada incrédula de Erwin, justo antes de que lo empujara al abismo, seguía flotando en mi mente como una sombra. En ese momento, escuché risas apagadas fuera de la habitación. Salí y me encontré con alguien más en la suite del hotel. El supuesto amante de Erwin, Corán. Tenía la piel muy clara, rasgos delicados, y en ese instante movía una pierna mientras charlaba con Erwin, inclinado hacia él con aire despreocupado. Me apoyé en el marco de la puerta, observando la escena, sorprendentemente distraído. Si nunca me hubiera cruzado en su vida, Erwin habría terminado con un omega de su mismo entorno. Habría tenido una relación estable. Y una boda. Pero ahora, parecía que todo había vuelto a la normalidad. Corán me vio y me saludó moviendo la mano. Hola, ¿tú eres Branco? Asentí. Sí, sacó su terminal con total naturalidad. Pásame tu contacto. Eres muy de mi estilo. Me quedé inmóvil un segundo. Hasta que Erwin carraspeó, y entonces Corán bajó la terminal con evidente desánimo. Está bien, ya sé que es tu chico, pero, comandante, esta vez fui yo quien cooperó contigo para traerlo de vuelta. No te olvides de lo que me prometiste. Me quedé mirando la escena sin poder procesar del todo. Corán giró la cabeza hacia mí. Perdón por las acusaciones. No eran reales. Solo era un plan para que regresaras al planeta principal. Entrecerré los ojos. No eras. Él agitó una mano. Todo eso es para satisfacer a mi familia. Yo no estoy interesado en Erwin. De hecho, tú me gustas más. Así que, seguro que no quieres darme tu con. Erwin lo cortó. Corán. Lo que me pediste. Corán se levantó como un resorte. Ya me voy. Cuando salió, el silencio volvió a instalarse. De nuevo éramos solo Erwin y yo. Podía sentir sus ojos clavados en mí, quemándome la piel. Me puse de pie, ignorando esa mirada, y abrí la caja donde guardaba mis inhibidores especiales. Me inyecté la última dosis que quedaba. Erwin frunció ligeramente los ojos. ¿Por qué sigues necesitando eso? No me digas que, lo interrumpí sin dudar. Porque eres lamentable. El ambiente se heló de inmediato. Pasó un rato antes de que Erwin volviera a hablar. Branco, todos estos años, no estuve con nadie más. Seguía mirando hacia abajo, manteniendo la postura de la inyección. Y, me pareció oírlo sonreír, apenas un suspiro. Después de lo que hiciste, me dejaste un trauma tan grande que ya no pude empezar nada con nadie. Solté el frasco vacío y cayó al suelo haciendo un leve ruido. ¡Qué pena! Me giré para verlo. Lo nuestro terminó hace mucho. Si sobreviviste, fue suerte. Y ahora, lo que te pase no tiene nada que ver conmigo. Nos quedamos mirándonos en silencio. Su terminal vibraba una y otra vez sin parar. Lancé una mirada a la pantalla que no dejaba de iluminarse y sonreí con ironía. Comandante, deberías estar ocupado, ¿no? Erwin me observó sin moverse. Luego tocó unos botones en su terminal. Se escuchó un fuerte clank. Me giré. Todas las ventanas de la habitación se cerraron automáticamente. Además, tenían varias capas de seguridad activadas. Erwin se levantó. Que lo nuestro haya terminado, no lo decides tú. Se acercó, apoyó una mano en la parte posterior de mi cuello y rozó mis labios con un beso breve, casi como un recordatorio. Estuve a un segundo de estrellarle la palma en la cara. Él sonrió. Branco, cuando vuelva, espérame. Apenas salió, mi terminal vibró. Objetivo de misión, Hanlenfer.
Bajé la mirada y respondí, confirmado. Ser escoltado, de vuelta por las acusaciones había sido solo una fachada. Mi verdadero propósito al regresar al planeta principal era asesinar a un comerciante llamado Hanlenfer. Esta sería mi última misión como asesino. La organización mantiene el control de cada uno de nosotros introduciendo una sustancia en nuestras glándulas. Esa sustancia altera las feromonas y hace que cada periodo de sensibilidad sea insoportable sin un inhibidor especial. Pero estos inhibidores no funcionan para siempre. Con cada inyección pierden eficacia. Cuando dejan de funcionar, si no obtienes el antídoto, mueres entre una tormenta de dolor y colapso mental provocada por la sensibilidad descontrolada. La regla de la organización es clara. Quien complete 100 misiones, recibe el antídoto definitivo. Libertad total. Y yo ya tenía completadas 99. Esta era la última. Miré las ventanas cerradas. Saqué mi tablero de control y lo conecté al panel de seguridad para empezar a descifrarlo. Mientras trabajaba, dejé escapar una risa amarga. Todo esto había sido innecesario. Nunca tuve que dejar que me llevaran de vuelta. Nadie podía retenerme si yo no quería. Pero di toda esa vuelta, solo para verlo una vez más. Y después de hoy, probablemente no volveríamos a encontrarnos. Un clic suave sonó. La ventana del ángulo superior derecho se desbloqueó. Me escabullí del hotel y fui directo al arsenal de la organización en el planeta principal. Entré, recogí el equipo que necesitaba, antes de salir, completé la verificación de identidad. La puerta se abrió y una voz mecánica sonó. Branco, que tengas una misión exitosa. Siempre dicen lo mismo antes de cada operación, pero esa frase es casi una burla, porque en la organización, si fallas, la muerte sería un alivio comparado con lo que te espera. Yo mismo ya lo viví una vez. Me colgué la mochila al hombro y llegué al último piso de las Torres Gemelas. Era el punto de francotiro elegido según la ruta de movimiento de Hanlenfer. Dejé la mochila en el suelo y monté el arma. Pasó un tiempo. A través de la mira, capté su silueta. El objetivo había aparecido. Me tumbé, apoyé el dedo en el gatillo y esperé a que Hanlenfer entrara en la posición ideal. La mira lo siguió con precisión. En el instante justo, apreté el gatillo. El proyectil salió disparado y Hanlenfer cayó al suelo de inmediato. A su alrededor, la multitud estalló en gritos. «¡Alguien ha caído! ¡Llamen a seguridad! ¿Será un ataque indiscriminado? ¡Corran!». Guardé el equipo, me puse la ropa preparada, bajé la visera de la gorra y me deslicé entre la multitud. Tras varias vueltas, subí al vehículo aéreo preparado. Saqué el terminal y envié el informe de misión. Una notificación apareció. Tarea completada, progreso 100%. En la torre central, Erwin salió de la sala de reuniones. El pasillo era un caos. ¿Oíste? Mataron a Hanlenfer en la calle. Un tiro certero, seguro fue un profesional. Aunque, sinceramente, nunca me cayó bien ese tipo. Erwin se detuvo bruscamente. Tomó su terminal y observó un punto rojo moviéndose con rapidez. Frunció el ceño. Su asistente, cargando documentos, habló. «Comandante, la reunión de esta tarde». «Cancélala», lo interrumpió Erwin. «Y prepara un vehículo aéreo». «Branco, bienvenido de vuelta». La voz mecánica sonó en cuanto se completó la verificación de identidad. La puerta se abrió. Entré. Aunque era la base principal de la organización, pocas veces había venido. Y nunca con un buen recuerdo. El líder, Opal, levantó la vista de sus documentos y sonrió. «¿Llegaste, Branco? Vi tu solicitud. 100 misiones completadas, felicidades». Lo miré con frialdad. «¿El antídoto?». Se me quedó mirando un momento, luego soltó una risa suave. «Branco, aún eres tan ingenuo». En ese instante, varios hombres armados entraron. La puerta volvió a cerrarse tras ellos. Opal arqueó una ceja. «Aunque, supongo que ya lo intuías. Nunca existió ningún antídoto». «Claro. En el fondo, siempre lo supe». Jamás había vuelto a ver a ninguno de los veteranos que supuestamente lo habían obtenido. Opal bajó poco a poco los escalones. «Tu última misión la elegiste en la capital. Querías ver a cierta persona antes de lo inevitable, ¿verdad?». Mi respiración empezó a acelerarse. Era el inicio del periodo de desestabilización. Desde la mañana lo había notado. Las 2 dosis de inhibidor no habían surtido efecto. Significaba que el compuesto de control estaba fallando. Significaba que ya no quedaba mucho tiempo. En eso, sí tenía razón. Desde el principio supe que mi final estaba cerca. Por eso quise verlo una vez más.
Un sudor frío me empapó la frente mientras el dolor interno crecía, profundo y desordenado, como si todo dentro de mí se estuviera rompiendo desde adentro. Sin el inhibidor, la sensación era insoportable. Las piernas no me respondieron y caí al suelo. Opal se acercó con calma, como quien contempla una obra que ha terminado. ¿Erwin sabe que, por él, estuviste al borde de perderlo todo? Mi mente viajó a esa primera vez en que mi corazón flaqueó por él, a una noche bajo un cielo estrellado, cuando apenas comenzábamos algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Recuerdo cómo me rodeó los hombros. ¿Te gusta? Sí, respondí, casi sin pensarlo. Él sonrió mirando la Vía Láctea. Mi madre solía decir que, cuando uno muere, se convierte en una estrella. Las estrellas brillaban suaves, como respirando. Luego tomó mi mano, entrelazó nuestros dedos con firmeza. Se lo acabo de decir. Le dije que encontré a la persona con la que quiero pasar la vida. Mi corazón dio un salto. Quizá fue ahí el comienzo de todo. Después de eso, perdí la precisión que siempre había tenido. Mis manos temblaban justo en los momentos en que debía actuar. Fui aplazando mi tarea hasta el último límite. La misión final era eliminar al hijo del comandante supremo del imperio. Un objetivo extremadamente sensible. Éramos varios asesinos desplegados. Yo, infiltrado a su lado, debía llevarlo al punto donde la organización no interceptaría. Pero cuando llegó la hora, lo protegí. Lo alejé de las armas preparadas para él. Y antes de que los francotiradores dispararan, lo empujé hacia una zona contaminada que ocultaba una ruta que había abierto para él. Ahí lo esperaba una armadura táctica lista para activar su escape. Desde el principio, le había dejado una salida. Y el precio fue mi fracaso. El cliente enfureció y quiso mi vida. El líder no me entregó, no por misericordia, sino porque un asesino requiere demasiada inversión como para desecharlo de inmediato. Pero sí quiso dar un ejemplo. Fui sometido a un proceso de castigo, un método que evitaba dejarme morir, pero que desgarraba cuerpo y mente al límite. Cada vez que perdía la consciencia, me obligaban a despertar. Aguanté sin emitir un sonido, hasta que el dolor superó lo que podía soportar, y en un murmullo, apenas consciente, pronuncié el nombre de ese hombre, Erwin. En mi confusión, me pareció sentirlo abrazarme, susurrándome al oído. Branco, te amo. Opal llegó hasta mí y habló con una voz que pretendía ser amable. ¿Lo estabas llamando? Se burló. Por una sola frase, por un te amo, estuviste dispuesto a desafiarlo todo. Qué patético, qué desperdicio. Nunca te va a amar. ¿Quién amaría a alguien que estuvo a punto de quitarle la vida? Un nuevo espasmo de dolor recorrió mi cuerpo, y pensé, nunca debimos estar juntos. Pero aún así, pensar en él hacía menos terrible lo que venía. Al menos él seguía vivo. Eso bastaba. Las voces alrededor se mezclaban. Se desmayó. Ni las inyecciones reactivadoras sirven ya. Llévenlo al tanque de estabilización. En los últimos segundos de consciencia, lo único que pensé fue, Erwin, quererte duele tanto. Pero no me arrepiento. El ardor del periodo de desestabilización volvió a golpearme, arrastrando mi conciencia de regreso. La sensación recorría todo mi cuerpo como una corriente insoportable, y la inestabilidad de mi energía interna desbordaba sin control. La voz de Opal llegó hasta mí. Branco, por los años que trabajaste para nosotros, te daré un final rápido. Los hombres a su alrededor levantaron sus armas y apuntaron hacia mí. Cerré los ojos. En ese instante, la puerta fue derribada con un estruendo. Un disparo atravesó a uno de los hombres que estaba a punto de jalar el gatillo. La escena quedó congelada un segundo. Erwin apareció con un uniforme militar negro, el arma en su mano derecha, la mirada fría como una hoja de acero. De inmediato, su gente irrumpió en la sala. Se escucharon disparos, pasos acelerados, voces, órdenes, el sonido de objetos cayendo. Todo se transformó en caos. Opal, al ver que la situación se volvía en su contra, huyó por una salida oculta. Mi visión volvió a nublarse. El mundo giró. Y en medio de ese torbellino, sentí que alguien me sostenía. Branco, mírame. La voz tembló ligeramente. Aguanta. Me sujetó con fuerza, como si quisiera impedir que me desvaneciera. Pude escuchar cómo contenía la respiración, como si él mismo estuviera al borde del colapso. Perdóname, llegué tarde. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en un hospital. Giré un poco la cabeza y vi a Erwin sentado a mi lado. Al notar que despertaba, tomó mi mano de inmediato. Branco, al fin. Mi voz salió ronca. ¿Cómo me encontraste? Él dudó un momento antes de responder. Aquella noche,
Instalé un microchip en uno de tus dedos. Sirve para ubicarte. Y para escuchar. Miré mis propios dedos. Erwin, nervioso, añadió con rapidez. Ya lo retiraron. No quería vigilarte. Solo, tenía miedo de que te fueras otra vez. De no poder hallarte nunca más. Mi mirada se quedó fija en mi mano. Ese chip no solo localizaba, también permitía oír todo. Eso significaba que Erwin había escuchado la conversación completa en la base de la organización. Él, con los ojos enrojecidos, volvió a tomar mi mano con sumo cuidado, como si temiera romper algo que ya estaba demasiado dañado. Tus dedos, en el pasado te hicieron. No pudo terminar la frase. Retiré la mano. Estoy bien. Las cámaras de tratamiento de la organización podían reparar cualquier lesión física, pero el dolor vivido, ese no se borraba. Después de aquello, apenas estuve un mes recuperándome. Luego seguí trabajando. Incluso fui al hospital a verlo una vez, cuando todavía estaba inconsciente. En ese instante, una gota caliente cayó sobre mi piel. Luego otra, y otra. Giré la cabeza. Erwin estaba llorando. Su voz se quebró. Lo siento, ¿por qué te disculpas? Porque cuando te pasó todo eso, yo no estaba. No lo supe, no pude ayudarte. Solté una pequeña exhalación, casi resignada. Erwin, en ese entonces estabas gravemente herido. Te empujé para salvarte. Estuviste meses en el hospital. Mi voz bajó. No me debes nada. Nunca me lo has debido. Él tomó mi mano otra vez, acariciando lentamente mis dedos, como si quisiera devolverles algo que se había perdido hace años. Aún así, me duele. Mucho. Un dolor punzante atravesó mi pecho. Quise decir algo, pero la energía dentro de mí volvió a desbordarse, desatando un nuevo episodio. Me eché hacia atrás, sin poder controlarlo. Erwin levantó una mano para sostener mi cabeza. Branco, la oscuridad me envolvía otra vez. Sabía que mi cuerpo estaba llegando a su límite. Escuché voces lejanas. Su glándula tiene un compuesto insertado hace muchos años. Provoca inestabilidad y colapso mental. ¿Hay una cura? No por ahora. Solo podemos estabilizarlo temporalmente. ¿Cuánto tiempo le queda? Si su condición se mantiene, medio año, con suerte. Entiendo. Volví en mí lentamente. Moví la mano, pero estaba sujeta por grilletes especiales. La habitación estaba hecha un desastre. Me bastó un vistazo para saber lo que había ocurrido. Un S-alfa fuera de control podía destruir todo a su alrededor. Y yo lo había hecho. En ese momento, Erwin entró. Se sentó junto a la cama como si nada hubiera pasado, y posó su mano en mi muñeca. Perdona, si te sientes mal, dímelo. Negué con la cabeza. Él guardó un silencio breve, luego sacó su terminal y proyectó un vídeo en la pared. Quería darte una buena noticia. Capturaron a Opal. Miré la pantalla. Era la sala de interrogatorios del ejército imperial. Opal estaba suspendido, incapaz de moverse, recibiendo lo que merecía después de años de abusar del poder que tenía sobre nosotros. Mientras lo observaba, mi mente se dispersó. A los 10 años, cuando perdí a mis padres, la organización me recogió. De ahí en adelante fue oscuridad, entrenamiento sin fin, obediencia absoluta. Todos éramos herramientas moldeadas para no tener nombre propio. Yo ya estaba acostumbrado a vivir en las sombras, a no esperar nada, hasta que apareció Erwin. Alguien como yo, que solo sabía arrastrarse entre misiones, fue levantado del suelo con cuidado por primera vez. Debí quedarme perdido en mis pensamientos demasiado tiempo, porque la voz de Erwin salió con cierta vacilación. ¿No te alegra? Volví a mirar la imagen de Opal recibiendo su castigo legítimo. Sí, era su final merecido. Sonreí ligeramente. Claro que sí, pero no había pasado mucho tiempo desde que dije eso cuando el dolor del estallido mental volvió a abatirse sobre mí. Tras una lucha feroz, las cadenas chocaron entre sí, resonando con un sonido metálico. Cuando todo por fin se calmó, mi rostro estaba completamente empapado de sudor. Los ojos de Erwin se enrojecieron. Branco, ¿te duele mucho? Aún no recuperaba del todo la conciencia. Mi mirada vacía permanecía fija en el techo. Él levantó la mano y rozó mi mejilla con suavidad. Sufrir un brote de poder mental todos los días, no te duele tanto que a veces. Hizo una pausa breve, como si le costara decirlo, que a veces quisieras rendirte. Mis ojos ardían de sequedad. Cerré los párpados un instante. Erwin, yo no quiero morir. No sé cuánto tiempo me queda, pero voy a aguantar hasta el último segundo. Tranquilo. También quiero quedarme contigo un poco más, aunque ya esté al borde del final.
El dolor del descontrol mental me perseguía sin descanso. Mi tiempo lúcido se hacía cada vez más corto. Un día, Erwin abrió de golpe las cortinas. La luz del sol entró a raudales, cálida y resplandeciente. Parece que hoy hace buen tiempo. Ese fue mi primer pensamiento, confuso y adormilado. Erwin acercó una silla y se sentó a mi lado. Branco, déjame contarte una historia. Cuando descubrí que eras un infiltrado, me enfadé, me dolió, pero luego pensé, si no hubieras sido mi objetivo, jamás te habría conocido. Y entonces lo entendí. Después, mientras ascendía paso a paso, lo único que pensaba, era en traerte conmigo, encerrarte si hacía falta, para que no pudieras irte de mi lado. Mientras hablaba, sacó un anillo y lo deslizó en mi dedo. Mi mano tembló involuntariamente. Cuando el anillo llegó hasta el fondo, Erwin sonrió. La primera noche en que volvimos a vernos ya te lo puse. Sabía que te quedaría perfecto. Mi dedo se encogió ligeramente. Así que aquella noche, lo que sentí frío rozando mi piel no había sido una ilusión. Erwin tomó mi mano. Los dos anillos, idénticos, chocaron suavemente al unirse. Movió mi mano un poco, casi juguetón. ¿Sabes cuándo preparé esto? En la Academia Arlands, cuando acabábamos de empezar juntos. Me quedé inmóvil por un segundo. En aquella época, las uniones entre alfa y alfa aún no eran legales. Fue Erwin quien impulsó la ley después de asumir el mando. Acarició mi dedo con las yemas, con una ternura que me desgarró un poco más. Te cuento todo esto porque no quiero que sientas una carga. No lo decidí porque supiera lo que habías hecho por mí, ni por todo el dolor que pasaste. Branco, yo siempre te he amado. Y hay algo que he querido decir desde hace mucho. Giré el rostro hacia él, atrapado en esos ojos color ámbar. Él me sostuvo la mirada, palabra por palabra. ¿Cásate conmigo? ¿Sí? No sé cuándo empezó, pero mi rostro ya estaba lleno de lágrimas. En el organismo donde crecí, la resistencia al dolor formaba parte de la vida. Cuando me rompieron los dedos uno por uno, no lloré. Cuando el estallido mental me desgarraba por dentro, tampoco lloré. Pero ahora no podía detenerme. Erwin se quedó paralizado por un segundo, luego acarició mi mejilla con una delicadeza que me rompió aún más. Lo miré, y asentí. Sí, cuando estuve un poco más estable, celebramos nuestra boda en una iglesia. Frente a la entrada, Erwin entrelazó sus dedos con los míos. ¿Te acuerdas? En realidad ya habíamos estado aquí antes. Claro que me acuerdo. Fue cuando aún estudiábamos en la Academia Arlands. Había una pareja celebrando su boda, ese día. Para mí, ese lugar era un sueño imposible en aquel entonces. La voz de Erwin se mezcló con mis sentimientos, resonando a mi lado. Siempre lo supe, tarde o temprano vendría aquí contigo. No pude evitar sonreír de lado. Desde que empezamos, su certeza, su fuego, siempre me arrastraron. Y yo, me hundí cada vez más en él. La iglesia estaba vacía, silenciosa. El sacerdote nos esperaba desde hacía rato. A pesar de que Erwin era el comandante del imperio, probablemente hizo los arreglos de antemano. Habían retirado a los reporteros y a cualquier extranjero. Era una ceremonia solo para nosotros. Cuando el sacerdote terminó de leer los votos, Erwin respondió sin dudar. Sí, acepto. La luz atravesó los vitrales, iluminando sus ojos color ámbar con un brillo casi irreal. Curvé los labios y respondí. Sí, acepto. Y en el instante en que terminé de hablar, Erwin me besó. Nuestras sombras se proyectaron sobre el suelo de mármol, fundiéndose en una sola. La luz y la sombra se detuvieron en ese momento. Al salir de la iglesia, Erwin no me llevó de vuelta al hospital. En vez de eso, me llevó de paseo durante un buen rato. Hasta que cayó la noche. Tomó mi mano y entrelazó nuestros dedos con suavidad. Hay una panadería nueva en la plaza central, ¿quieres verla? Me detuve y suspiré con suavidad. ¿Haces todo esto porque tienes miedo de que me vaya con algún arrepentimiento? Su cuerpo se tensó apenas un segundo. Hablé bajito. Ya no tengo ninguno. Las luces de las casas comenzaron a encenderse una por una. Las voces lejanas, risas y conversaciones, flotaban en el aire. Sobre nuestras cabezas, el cielo estrellado brillaba como un río de luz. Era el primer año de Erwin como comandante. El planeta principal prosperaba, lleno de vida y armonía. En medio de ese resplandor, me hundí otra vez en sus ojos ámbar y sonreí. Volverte a ver, saber que estás bien, es suficiente. Ya no me queda ningún arrepentimiento. El día de nuestra boda fue, en cierto modo, como el último destello antes de que mi luz se apagara. Después de aquello, volví a caer en el tormento del caos de mi energía espiritual. A veces estaba consciente, a veces no.
Poco a poco dejé de distinguir el paso del tiempo, hasta que un día, Erwin abrió la puerta de golpe. Parecía haber corrido hasta aquí, la emoción vibraba en su voz sin que pudiera ocultarla. Branco, encontramos el antídoto. En este tiempo, el ejército del Imperio logró capturar a la persona que antes suministraba aquellos fármacos especiales a nuestra organización. Volvieron a recrear la fórmula, a partir de ella, el Instituto de Investigación desarrolló el antídoto. Me llevaron entonces a la sala de operaciones. En cuanto me administraron la anestesia, caí en un profundo sueño. En medio de la confusión, tuve un sueño. Soñé con un camino oscuro, muy largo. Corría y corría, pero la ruta parecía no tener final. Hasta que Erwin apareció y tomó mi mano. En ese instante, la noche se disipó y la luz del día lo inundó todo. Abrí los ojos de golpe, y lo primero que sentí fue su mano sujetando la mía. Erwin me miró y sonrió suavemente. Branco, la operación fue un éxito. Solo necesitas descansar unos días y estarás recuperado. Tiré ligeramente de su ropa. Él enseguida se inclinó hacia mi oído. Aquí estoy. ¿Qué quieres decirme? Curvé un poco los labios y murmuré. Tengo un secreto. Cada vez que me llevabas a ver las estrellas, cuando decía que me gustaban, no hablaba del cielo, hablaba de ti. Durante mi etapa como infiltrado, jamás le dije directamente que lo quería, nunca pronuncié su nombre seguido de esas palabras. Pero, en los innumerables momentos que compartimos, ya se lo había confesado miles de veces, de otras formas. Erwin soltó una risita, pero mientras reía, sus ojos se humedecieron. Yo también tengo un secreto. Cuando estuve gravemente herido y viniste a verme, aquella vez no estaba dormido. Siempre lo supe. Bajó la cabeza y rozó mis labios con un beso suave. Yo también te amo. Y añadió, como tantas veces en el pasado, con esa certeza ardiente solo suya. Te amo más que a nada. Solo a ti. Desde el punto de vista biológico, un alfa queda marcado para siempre. Pero mucho antes de todo eso, ya habíamos dejado una huella en la vida del otro. Una marca única, nuestra, extra, desde la perspectiva de Erwin. Cuando Branco me empujó al abismo, borró todas sus huellas, como si jamás hubiera existido. Hasta que, 6 años más tarde, Corán me mencionó algo mientras charlábamos. Hace poco fui a la zona contaminada del planeta Vitaya. Mi meca se averió y, por recomendación de los lugareños, fui a un técnico para que la reparara. Ese tipo era guapísimo, totalmente mi tipo. ¿No tendrás manera de traerlo para acá? Me lanzó una fotografía. Suspiré, sin saber si reír o enojarme. ¿Qué crees que soy? Pero en cuanto vi la foto, mi cuerpo entero se tensó. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La imagen parecía tomada en secreto, solo mostraba su perfil, borroso. Aún así, lo reconocí al instante. Sin darme cuenta, estaba apretando la foto con tanta fuerza que mis dedos se quedaron blancos. ¿Dónde lo encontraste? Corán pareció asustarse con mi reacción. Él, ¿qué es para ti? Bajé la mirada. Es mi novio. Corán abrió la boca, totalmente atónito. Inspiré hondo. Corán, necesito que me ayudes con algo. Cuando escuchó mi plan, se quedó con los ojos como platos. ¿Una acusación falsa? ¿Eres el comandante del Imperio, y estás dispuesto a hacer algo así por un hombre? Le lancé una mirada de advertencia. ¿Ayudas o no? Puedo, farfulló. Pero nunca he hecho algo tan rastrero. El vehículo aéreo de última generación que querías. Corán se enderezó enseguida. Hecho. Poco después, un subordinado me informó que Branco ya había sido llevado al hotel. Caminé hasta la puerta de su habitación, sintiendo una tensión que hacía años no sentía. Respiré hondo y pasé la tarjeta por la cerradura. La puerta se abrió. Y de pronto, me encontré con su mirada. Mi corazón perdió el ritmo. Había imaginado 1000 veces cómo sería nuestro reencuentro, pero al verlo allí, tan real, tan vivo, justo delante de mí, todas las palabras que tenía preparadas se redujeron a una sola frase. Branco, ¿cuánto tiempo? Y después, peleamos. Fue una pelea intensa. Cuando terminó, implanté un microchip en su dedo. Así, ya no podría desaparecer sin dejar rastro nunca más. Luego tomé el anillo que llevaba años guardando y lo deslicé en su dedo. Quería atarlo a mi lado. Quería que se quedara conmigo. A la mañana siguiente, llamé a Corán. Había cosas que era mejor aclarar, no quería que Branco malinterpretara nada. Pero en cuanto Corán se fue, él se inyectó el inhibidor como si yo no estuviera delante, y me soltó que yo era un desastre. En ese momento pensé que seguía molesto por lo que le dije la noche anterior. Así que intenté explicarme.
Branco, todos estos años, no he estado con nadie más. No porque no pudiera tener otra relación, sino porque no quise. Y antes de irme, le dije, Branco, quédate quieto y espérame hasta que vuelva. Durante todos estos años, nunca le guardé rencor. Alguien me arrojó a la oscuridad, y luego borró cada rastro de su existencia, desapareciendo por completo. Pero aún así, yo lo seguí amando, solo a él. Al llegar al final de esta historia, hay algo que siempre me impresiona. No es solo un romance marcado por el destino, sino un duelo entre dos almas que nunca dejaron de perseguirse, incluso cuando todo parecía perdido. Lo que más destaca de esta novela es la intensidad emocional. No es una intensidad ruidosa, sino una que se construye en cada elección, cada traición, cada mirada que Branco y Erwin se lanzan como si fuera la última. El autor sabe cómo llevarnos al borde. Nos muestra un amor que nace en medio de una misión mortal, crece entre engaños y termina convirtiéndose en la única luz capaz de romper una vida entera de sombras. Pero, por supuesto, la historia también tiene sus imperfecciones. Algunas escenas avanzan tan rápido que casi no nos dejan respirar, y hay momentos donde los conflictos podrían haber tenido un desarrollo más profundo. Aún así, esa misma velocidad contribuye a que la trama nunca pierda tensión. Es como ver una mecha al borde del colapso, vibrante, impredecible, a punto de explotar. Lo que más me gustó es que este no es un simple enemies to lovers. Es más oscuro, más complejo. Aquí no hay héroes perfectos. Solo dos personas rotas que, aún así, se aferran una a la otra. Y cuando por fin vemos a Branco decir sí, sentimos que no es un final feliz forzado, sino un alivio largamente merecido. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Crees que Branco y Erwin realmente estaban destinados a terminar juntos? ¿O piensas que su relación es demasiado peligrosa para llamarla amor? Déjame tus comentarios abajo, y si te gustó esta narración, no olvides dar like y suscribirte. Nos vemos en el próximo audiolibro.